Muy buenas tardes. Yo soy el doctor Ramón Arturo Kobashi Margain. Soy médico psiquiatra, neuropsiquiatra, maestro en ciencias y actualmente ejerzo como médico adscrito en el Hospital General de Tacuba, donde soy también en estos momentos el encargado de la jefatura del Servicio de Salud Mental. Y pues bueno, estoy muy agradecido por la invitación a ser parte de este curso sobre un tema tan interesante, ¿no? Y tan importante como lo es el del suicidio. Eh, el día de hoy, pues bueno, voy a hablar un poquito sobre lo que son los mitos y las verdades que existen alrededor del suicidio y su relación con los trastornos de salud mental, ¿vale? Entonces, vamos, les voy a robar unos cuantos minutos. Vamos a empezar. Primero, vamos a hablar sobre la relación que hay entre el suicidio y los trastornos mentales. Y pues para saber dónde nos estamos parando, hay que conocer un poco la situación epidemiológica en la que nos encontramos, ¿no? Es una diapositiva que nos puede mostrar lo que es la incidencia de suicidios al año 2021 reportados en la Organización Mundial de la Salud. ¿Vale? Hasta entonces, pues lo que teníamos era que países como en Asia, Rusia o acá nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, algunos lugares en África, otros tantos también en Asia, en Europa, pues tampoco está tan despreciable. Pues finalmente las tasas o las incidencias que había en este tipo de situaciones era una incidencia pues, alta, ¿no? 36 personas por cada 100.000 habitantes. Digo, no es algo despreciable que sea únicamente por una cuestión suicida. Y tomemos en cuenta que finalmente estos números muy seguramente están subestimando la realidad que existe alrededor de esto, ¿vale? Muy seguramente hay todavía datos que no estamos llegando a captar o muchos casos, ¿no? Que no se llegan a detectar y que por lo tanto no se reportan. Entonces, mm, todavía creo que nos falta para llegar a la realidad de lo que en realidad está sucediendo, pero sí nos habla de que hay un impacto importante. México, como pueden ver, parece que no está dentro de los más elevados y aún así la tasa bueno, sí que se tenía reportada para entonces era una tasa bastante considerable. Recordemos un poquito nada más, en 2021 estamos en pandemia, todavía no tenemos las vacunas, apenas como que van a empezar a salir. Entonces, todavía es de mucho miedo, ¿sale? Todavía es de, ¿qué está pasando, no? Que tener COVID es casi una sentencia de muerte, hospitales saturados, complicaciones que ni sabíamos que podían tener. Todo eso está ahorita en juego. Entonces, evidentemente, este estrés que se estuvo generando influyó bastante en que la tasa, en que todas estas incidencias de suicidios se incrementaran. En todo el mundo ocurrió y vamos a ver ahorita que en México, pues, no fue la excepción. También aclarando, estamos hablando del 2021. Ya pasó el 22, 23, 24 y estamos en el 25. Entonces, están un poco, vamos a llamarle como retrasados, ¿no? Estos números, pero vaya, son las últimas cifras oficiales que tiene la Organización Mundial. Y y vaya, de todas formas, en esta época, vamos a llamarle post-COVID, post-pandemia, que en realidad pues no podríamos estarlo diciendo todavía porque todavía tenemos bastantes casos, pero vaya, finalmente ya parece que la peor parte ya pasó. Sin embargo, todavía tenemos las secuelas que nos dejó la infección y muchos casos de long COVID, ¿no? Del COVID crónico, que todavía seguimos aprendiendo y estamos tratando de dilucidar bien en qué consiste. Entonces, pues vaya, todo ese estrés sigue acompañándonos y sigue impactando en estos momentos. Veamos que, por ejemplo, en México teníamos una incidencia de suicidios de cuatro personas por cada 100.000 habitantes. Digo, tomando en cuenta los millones que somos, pues sí, sí termina siendo una cifra importante, pero que además fue creciendo a lo largo del tiempo. Como pueden ver, era un incremento tal vez leve,
tal vez no mucho. Punto 3, aquí es uno de los que más aumentó en esos momentos. Aquí sí tenemos un incremento importante, 2010, 2011. Este, y como que iba fluctuando, pero con esta tendencia a ir aumentando. Eh, Así ha sido prácticamente en todo el mundo. La tendencia suicida es cada vez más común entre las personas a nivel mundial. Veamos este detalle también. Aquí tenemos la relación hombre-mujer y vean cómo las cifras, los números, son alarmantemente mayores en los hombres que en las mujeres. Más adelante vamos a hablar otra vez, vamos a tocar este punto. Pero lo que yo aquí quiero mencionar es que veamos en los últimos años, hasta antes del 2021, que les digo son las cifras oficiales, la tendencia se volvió a disparar, ¿sale? Y en esos últimos 4 años sí aumentó hasta una unidad completa, prácticamente, 1.1 a nivel como entre ambos sexos. Cuando lo dividimos entre hombres y mujeres, vean cómo sigue siendo una tendencia alarmantemente mayor entre los hombres que entre las mujeres. 2021, les digo, todavía hay otros datos. Que interesantemente lo que se ha visto es que la tendencia sigue en aumento. O sea, no porque ya no estemos con ese estrés de la pandemia, quiere decir que ya las tasas otra vez se fueron para abajo. No, al parecer todavía están subiendo. Sin embargo, pues todavía no hay cifras oficiales en la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tenemos en cuanto a la relación con los trastornos mentales? Bueno, la patología principal con la que se asocia el tema de suicidio es con la depresión. No es el único, pero sí finalmente es el que más relación tiene. De hecho, se comenta, estos datos, por cierto, son tomados del DSM-5, un, un manual diagnóstico y estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana. Eh, Ahí lo que nos maneja es estos datos, ¿no? Que el tener un trastorno depresivo mayor llega a incrementar 20 veces el riesgo suicida, ¿sale? Aproximadamente, digo, esto es un cálculo aproximado, 40% de los pacientes con un trastorno depresivo mayor grave, agudo, terminan consiguiendo el suicidio. En el caso de los pacientes con un trastorno afectivo bipolar, también, o sea, se incrementa bastante, el 35% es el riesgo que se tiene de conseguir un suicidio, sobre todo el trastorno bipolar tipo 2. Interesantemente, a saber que el trastorno bipolar tipo 1 es aquel que cursa con francas manías, mientras que el trastorno bipolar tipo 2 es el que tiene hipomanías, o sea, síntomas como maníacos, pero que no son tan disfuncionales, y episodios depresivos. Entonces, volvemos a tener la relación importante que hay con la depresión, ¿no? En el caso de los pacientes con esquizofrenia y con trastorno esquizoafectivo, la patología psicótica como tal también incrementa el riesgo. 5 o 6% finalmente no es algo despreciable, ¿sale? 5 o 6% de los pacientes que padecen esta patología terminan consiguiendo el suicidio. Entonces, sí son datos que como que encienden focos rojos sobre la relación que hay entre la patología mental y el riesgo suicida. Ahora, ese mismo manual nos habla de otras enfermedades mentales también y tal vez no les pone un número en específico, pero sí hace mención de que incrementan el riesgo. Trastorno obsesivo compulsivo, anorexia, bulimia, estrés postraumático o estrés agudo, fobias específicas, trastornos de pánico. En una crisis de pánico como tal, el riesgo suicida se incrementa, así como otros trastornos como los disociativos. Todos estos y unos cuantos más, tal vez no tienen el número exacto, pero sí están especificados como que incrementan el riesgo suicida. ¿Y cómo no lo van a hacer si finalmente se relacionan con un incremento en la ideación suicida y en los intentos? ¿Sale? Y bueno, todo esto pues sí nos habla de que hay una relación importante, pero vaya, en realidad los pacientes que cometen o que llegan al suicidio se podrían relacionar con la patología mental. Sí, el 90% de los suicidios
son en personas que presentaban alguna patología mental. Ese es el dato sólido, uno de los más sólidos que tenemos, por los cuales estos temas de la salud mental, de la psicopatología, pues no son cualquier cosa, ¿sale? O sea, sí pueden llegar a, a esto, ¿no? De acabar con la vida y pues con todas las posibilidades que uno podría tener más adelante, así como con todo el dolor y las disfunciones que finalmente se terminan dejando, ¿vale? Entonces, sí es importante la relación. Sin embargo, sí quiero aclarar también aquí, hay un 10% de suicidios que no se relacionan con personas que tienen alguna psicopatología. ¿Sale? Entonces, ojo, ese 10% también es algo que debemos de estar vigilando. Y la razón por la que el conocer de este tema y divulgar todas las posibilidades que tenemos de ayuda, de seguimiento, de apoyo, de orientación, son básicas. Porque igual y no tenemos ninguna patología y aún así podemos llegar a presentar un problema de suicidio. Ahora bien, tenemos aquí ya lo que serían algunos mitos y verdades. Verdades, bueno, también ya las estuvimos mencionando un poquito en las diapositivas anteriores. Vamos a mencionar algunos mitos también por acá. Tal vez muchos de ellos ya se han estudiado o ya se han comentado o ya se han mencionado en otros spots, en otras pláticas, en otros lugares. Sin embargo, siguen saliendo nuevos y este y no todos están todavía al tanto de esta situación. Entonces, nunca está de más conocer cuáles son los más comunes que todavía se escuchan, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Número uno, el suicidio no puede prevenirse, pues es un acto impulsivo. Eh, Efectivamente, hay algunos pacientes que de forma imprudente, de forma impulsiva, terminan haciendo algo que finalmente culmina en un suicidio. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes que se suicidan fue un acto pensado o con antecedentes, muchas veces planeado, o finalmente hubo algunas cuestiones que fueron gestando, que fueron incrementando cada vez más este riesgo hasta que finalmente se consiguió. Entonces, por supuesto que puede ser prevenible, tal vez no al 100%, tal vez no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Entonces, no quitarnos esa idea de que fue algo de momento, ¿no? O sea, muchas veces ocurre, no, pues es que se quitó la vida porque rompió con la pareja. Ojo, muchas veces ya había habido problemas con la pareja, ya había habido problemas en la escuela, con la familia, etcétera. Entonces, finalmente, cuando rompió con la pareja, fue que entonces hizo algo que terminó con su vida. Sin embargo, pues todo lo anterior, todo lo que lo llevó hasta ese punto, era algo que se podía haber detectado, igual y hasta prevenido. Entonces, ojo, esto viene a ser un mito. Por supuesto que podemos prevenir la gran mayoría de estos actos. Quien se quiere suicidar no lo dice, lo hace. Esto es un pensamiento un tanto arcaico ya, este, porque antes se consideraba, ¿no? Que si tú nada más estabas hablando sobre que te querías suicidar, es porque a la mera hora no querías y finalmente lo que estabas buscando era llamar la atención o era alarmar a otros o era manipularlos de alguna manera. No puedo negar que sí habrá algunos que usan este tema de esa manera. Sin embargo, la verdad es que son los menos. Quien se quiere suicidar, por supuesto que lo comenta, a veces en broma, a veces de forma indirecta, a veces ¿cómo le llaman? Nada más como que se le sale, se me fue el nombre de eso, pero finalmente sí lo está diciendo. Y que lo diga no garantiza ni previene ni evita que finalmente lo haga. De hecho, muchas veces es una especie de voy a tentar a ver cómo está la situación, quién sí se preocuparía, quién no, etcétera.
Y de ahí hasta van agregándole, ¿no? Pues no, a nadie le importó, llevo una semana hablando de muerte, de suicidios, de formas de suicidarse y pues como que a nadie le importa. Y muchas veces pues no tenemos esa inteligencia emocional como para poder pedir así claramente la ayuda, ¿no? O sea, oigan, me siento muy mal, estoy teniendo ideas de que me quiero matar, ayúdenme. O sea, qué fácil sería que todos cuando tuviesen esas ideas pues llegaran a manifestarlas de esa manera, ¿no? Pero pues no siempre es así. A veces es nada más hablando de estos temas o enfocándose en esa parte de la película o de la obra o de lo que sea para hablar sobre el tema. Y por supuesto que es finalmente un preámbulo, un aviso importante de que puede realizarlo. Entonces, no nos podemos quedar con esa idea. Pasa mucho en la consulta que luego hay intentos suicidas o comentarios de ideación suicida que efectivamente parece que no tienen mucho sustento o que no tienen una estructura como tal, sino que parece que tienen otro objetivo. Pero vaya, eso ya como especialistas en el área de salud mental podemos llegar a analizarlo y aún así no tenemos el 100% de certeza que efectivamente era solo una amenaza o era un a ver qué me dicen. Entonces sí debemos de ser bien cuidadosos con esta parte y mejor considerar esto como un mito, ¿sale? Si está hablando de suicidio, hay que escucharlo, hay que ver de qué se trata esto. Quien se suicida es un cobarde, o lo que muchos han llegado a comentar también, ¿no? Que me falta valor para suicidarme. Bueno, aquí una pequeña falacia, ¿no? De que el suicidio o el intento suicida no tiene que ver ni con la cobardía ni con la valentía. No tiene que ver con ese tipo de atributos que puede tener una persona. El que sea cobarde o el que sea valiente, para empezar, son términos medio románticos, ¿no? O sea, como tal, todos le tenemos miedo a cosas y todos nos envalentonamos en muchos momentos. Entonces, ya esos términos como que no nos sirven mucho para describir a una persona, pues mucho menos para dar un contexto clínico, ¿sale? No es cuestión de falta de valor lo que, o de valentía, lo que evita que se suiciden. Y créanme, muchos pacientes eso es lo que dicen. Doctor, no, es que yo no me sucede, no llegaría al suicidio porque soy cobarde o porque no tengo esa valentía. Y ahí hay que hacer un trabajo psicoterapéutico importante como para empezar deslindando esos dos conceptos, que tu valor o tus miedos no tienen que ver como tal con que te vayas a suicidar o no. Y número dos, hacerle ver, o sea, que finalmente sí puede ser valiente, o sea, sí puede tener esta valentía de hacer cosas, de atreverse a hacer cosas, y eso no significa que entonces va a tener las ganas de suicidarse o que ahora sí lo va a hacer, ¿sale? Igual con el comentario típico de que quien se suicida es un cobarde. Híjole, eso desafortunadamente es una idea que luego ocurre cuando alguien ya lo cometió y se empieza a hablar ahí alrededor, ¿no? De los que están por ahí cerca. No, es que pues, no se atrevió a enfrentar las cosas, es que se rindió y entonces, pues finalmente era un cobarde. Y muchos de los que están todavía ahí presentes, que escuchan esto y que tienen em, un problema similar al que tuvo esta persona, pues finalmente también terminan como que con más cargas encima y echándole cada vez más leña al fuego para disminuir esa autoestima y pues condicionar irónicamente que terminen en un suicidio. Entonces, este tipo de comentarios, por favor, si los llegamos a escuchar, hay que ya erradicarlos. Afortunadamente, cada vez son menos a nivel población general, pero a nivel pacientes con patología, por ejemplo, de personalidad, estos comentarios siguen siendo unas distorsiones cognitivas bastante comunes. Entonces, hay que enfatizar en esto, pero finalmente es un mito, no tiene que ver con eso. Los hombres se suicidan más que las mujeres. Esto ya lo vimos, ya checamos las estadísticas. Esto es cierto, ¿sale? Entonces,
Ya vimos que los hombres terminan con una incidencia más alta. ¿Y por qué? Bueno, en realidad hay muchas razones. Número uno, eh, típicamente recordar que, pues en general, la condición de enfermedad es algo que en una cultura machista es difícil de aceptar, ¿sale? El hombre no se puede enfermar, el hombre no puede tener algún problema. Entonces era difícil que el hombre aceptara que estaba enfermo. Mucho más está ese estigma todavía en la cuestión de salud mental. Entonces, todavía los hombres son medio reacios, somos medio reacios a buscar esa ayuda cuando tenemos una cuestión más bien de tipo emocional o que se considera de tipo mental. Eso hace que entonces busquemos menos ayuda. Por lo tanto, se nos complican más fácil las cosas y pues terminamos llegando a esos extremos. Una, dos. Somos más imprudentes y la verdad es que la palabra que normalmente uso es otra, pero bueno, en un foro oficial como este no lo puedo usar. Pero finalmente somos más imprudentes, ¿sale? Y los métodos que se utilizan en el caso de los hombres tienden a ser más efectivos. El ahorcarse, el dispararse, el aventarse, ¿sale? De algún piso alto. Esos tienden a ser los métodos por elección en los hombres, mientras que en las mujeres suelen ser más por medio de pastillas, envenenamientos o ¿cómo se llama? Eh, o con lesiones, con cortarse las venas o los vasos finalmente periféricos. Situaciones que sí pueden llegar a la muerte, sí pueden ser bastante peligrosas, pero no son tan efectivas como las otras. ¿Sale? Eh, Vuelvo al punto del buscar ayuda. Normalmente, si un hombre, no sé, se toma pastillas, se termina tomando las pastillas y se espera a lo que pase. La mujer normalmente, si se las toma y le habla a la pareja, le habla al papá, a la mamá, a la hermana, al hermano, a los amigos, para decirles lo que hizo o para despedirse o para dar algún tipo de aviso, que finalmente es una forma de pedir ayuda. Entonces, así suele ser. Ojo, no todos cumplen esta regla. Si hay muchos hombres que usan métodos menos efectivos y mujeres que usan métodos más efectivos, pero como generalidad, finalmente, es más común que los hombres sean más efectivos en cuanto al suicidio que las mujeres. De ahí que escalas que normalmente usamos para valorar el riesgo suicida puntúen un poco más en el género, bueno, en la cuestión de los hombres que en las cuestiones de las mujeres. ¿Sale? Pero vaya, eso no quiere decir que si una mujer está pensando en suicidarse, tiene menos riesgo a que si un hombre lo está haciendo. O sea, todos tienen ese riesgo. Nada más, pues finalmente los números no mienten, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. El que piensa en suicidio es porque en realidad quiere morir. Esto también resulta falso. Hay muchas formas o hay muchas razones por las que podemos llegar a pensar en el suicidio. La ideación puede llegar a ocurrir de forma también pues un tanto aguda, un tanto rápida, por situaciones en las que como que no vemos las cosas. Y muchas veces el pensar es que no, ya no me queda de otra más que matarme, es justamente lo que nos, como que nos cae el 20, ¿no? Así, espérate, espérate, ¿por qué estoy diciendo eso? O sea, ¿por qué estoy pensando eso? No, 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 no. ¿Sale? Entonces, no forzosamente el que llega a pensar en suicidarse es porque en realidad se quiere morir. Otra razón o otra causa por la que esto es un mito es porque finalmente hay muchas personas que sí dicen, ¿sabes qué? Ya me voy a agarrar las pastillas y que ya se acabe esto, ya no quiero despertar. Pero a la mera hora, cuando estamos platicando con estas personas, nos damos cuenta que lo que en realidad quieren que se termine es el dolor, el sufrimiento, el estrés. Entonces, la verdad es que la persona no se quiere morir. Lo que quiere es ya no seguir sufriendo. Y ese pequeño detalle nos abre posibilidades completamente distintas. En el suicidio ya no hay marcha atrás, ya no hay otras formas. Muchas personas que tienen un dolor crónico o que creen que no van a poder vivir sin la pareja, sin los hijos, sin la mamá, en realidad es cuestión de irles ayudando a ver qué otras herramientas tienen
para ver de qué otras formas podemos salir adelante. Muchos dicen que no, que ya lo intenté todo, ¿no? Y bueno, muchos de ellos simplemente les digo, bueno, ¿y cuántas veces has ido al psiquiatra? No, pues esta es la primera vez. Ah, entonces no has hecho todo, ¿sale? Entonces muchas veces hay que hacerles ver que no es que no hayan hecho todo, tal vez han hecho muchas cosas, ¿sale? Pero pues ninguna les ha salido. Que vengan con algún personal de salud mental para que busquemos otras. Así de simple, ¿sale? Tal vez una cabeza más tranquila, más clara, puede pensar en otras opciones que en una persona que está con el estrés y con todas las demás patologías o con todas las demás situaciones, pues no alcanza a ver, ¿vale? Entonces, no todos los que se suicidan querían morirse. Hay muchos que lo que querían era otra cosa, era, les repito, dejar de sufrir, ¿sale? Entonces, ojo, esto también es un mito. Todos tenemos riesgo de suicidarnos. Aquí esta es una idea que no está tan permeable o no todos tienen, pero ¿qué creen? Esta sí es verdad. Todos tenemos riesgo de suicidarnos. ¿Sale? Tomando en cuenta que el suicidio es un acto en el que nosotros provocamos nuestra muerte, pues vaya, finalmente prácticamente todo es un suicidio. Seamos realistas, que salgamos a comer garnachas o pan dulce, una Coca-Cola, lo que sea, pues técnicamente es una especie de suicidio, ¿no? Porque pues bueno, ya sabemos todos los em, efectos terribles que hacen ese tipo de alimentos y aún así lo hacemos. ¿Qué decir de drogas como el alcohol, el cigarro? Y que aún así lo estamos haciendo, sabiendo los riesgos que existen, ahí estamos haciéndolo. Obviamente, también sabemos que subirnos a una moto implica riesgo, subirnos a un carro implica riesgo, y aún así lo estamos haciendo y luego hasta vamos rápido porque tenemos prisa para otras cosas, ¿no? Entonces, finalmente todos tenemos ese riesgo. Y finalmente, todos tenemos riesgo también de tener alguna patología mental. Todos tenemos riesgo de tener depresión, de tener ansiedad, de llegar a algún episodio psicótico. Y pues vaya, ya vimos que teniendo estas enfermedades, también incrementamos nuestro riesgo suicida. Vaya, ¿qué es lo que yo les digo a mis alumnos cuando doy esta clase de suicidio? Que solo se necesita una cosa para suicidarnos, y es estar vivos. En realidad muchos dicen que es tener la idea o es querer morir o es todo, pero no. En realidad lo único que se requiere para suicidarnos es estar vivos. En cualquier momento a todos nos puede pasar esa idea o se nos puede acabar nuestro pool de paciencia y podríamos llegar a tener esto. Entonces, digo, tampoco es como que entonces ahorita nos volteemos a ver entre sí y veamos, oye, ¿te quieres matar? Tampoco es así exactamente. Pero vaya, todos tenemos el riesgo. Esto también es importante comentarlo porque hay muchas veces que se nos acercan y nos dicen, no, doctor, es que yo no quiero que dé de alta a mi paciente o yo no quiero que mi hija, mi hijo tenga el más mínimo riesgo de suicidio. Híjole, ahí sí no podemos asegurarles que no va a pasar. Siempre tenemos el riesgo, ¿sale? Eso no quiere decir que pues todo el tiempo tengamos que estar vigilándonos entre nosotros para ver en qué momento queremos matarnos. Pero pues vaya, sí hay que considerar que el riesgo está presente. Hay cosas que lo agravan, pero finalmente, aunque sea mínimo, siempre hay riesgo. Este es uno que ya también poco a poco está quedando extinto y qué bueno. Sin embargo, todavía se llega a escuchar ya cada vez con menos frecuencia, pero todavía. Hablar del suicidio puede incitar a una persona que lo haga o puede meterle la idea para que lo haga. No. El- la idea de la muerte en general se consolida o más bien se va entendiendo prácticamente desde los 4 años de edad. Y desde esa edad uno empieza a pensar en la muerte de uno.
tal vez de una forma medio fantástica, dudosa, no tan estructurada y todo. Pero vaya, finalmente se puede empezar a pensar qué es eso de morirse, o sea, cómo se siente eso de morir, qué pasaría si me muriera. Pues vaya, son cosas que se tienen desde esas edades. Ahora, agréguenle culturas como la nuestra, en la que cada año celebramos a los muertos. Es más, hasta les hacemos burla con las calaveritas, ¿no? Entonces, eh, la, la idea de muerte y finalmente la de muerte propia, la del suicidio, la verdad es que está presente en todo momento, ¿sale? Nos preocupa cuando nuestra atención selectiva termina dándole más relevancia, pero la verdad es que en algún momento hemos llegado a pensarlo. Si no, ¿para qué existe o sea, muchas veces pensamos en que nos podemos morir? Que vaya, no es finalmente una idea de me quiero matar. Y por eso puede llegar a haber otras terminologías u otras situaciones. Pero vaya, finalmente la idea no es que se nos meta, ya la tenemos. No es un concepto nuevo. Es un concepto, el suicidio es un concepto que tenemos desde pequeños, ¿sale? Entonces, que hablemos de esto no es algo que entonces, no, pues, como fue con el psiquiatra y le preguntó, o con el psicólogo, o con el médico, o con la enfermera, con quien sea, y hablaron de suicidio, por eso se terminó suicidando. No. El hablar de suicidio sí puede llevarlo al plano consciente, sí puede hacerlo como que para que podamos discutirlo en ese momento. Y bueno, lo importante es que luego estemos preparados para justamente manejar esas ideas, porque también nada más sacarle la idea o hacerla consciente y luego, ay, bueno, ya se me acabó el tiempo, nos vemos el próximo mes. Digo, ahí sí nos puede dejar un poquito en problemas, ¿no? Pero finalmente no es que nosotros le hayamos metido la idea. Así que no hay que tenerle miedo a preguntar sobre esto. Al revés, el que incluso nosotros tratemos de no hablar del suicidio puede todavía ser más difícil que la persona busque ayuda y pues termine generándose cada vez más este, esta conducta. ¿Sale? Todas las personas que piensan en suicidarse deben internarse. Más bien es un mito, pero más dentro de, bueno, sí, finalmente es un mito poblacional y también entre el ámbito médico, ¿sale? No todos los que piensan en suicidarse deben internarse. Ya vimos anteriormente que muchas veces la idea suicida en realidad es más bien una idea de hartazgo, una idea de desesperación, y lo que queremos más bien es calmar dolores o calmar sufrimientos. Entonces, no siempre se tienen que suicidar, pero insisto, esta decisión la debe de evaluar una persona capacitada. Sí es importante considerar que todos los que tienen idea suicida ameritan una valoración especializada. Eso sí es cierto, pero no todos tienen que internarse, ¿sale? No todos. De hecho, muchas veces hasta les hacemos más daño al internarlos. ¿Por qué? Porque muchos empiezan a generar la idea de que el hospital viene a ser un refugio, ¿sale? Y ojo, el hospital no es un refugio. ¿Sale? No podemos funcionar como tal, porque entonces ya no desarrollan herramientas, ya no buscan la manera de enfrentar estrés y cada vez que viene uno, tienen una crisis, dicen que se quieren morir y terminan internados. Están una semana, 2 semanas con nosotros de lo más tranquilo, de hecho, al siguiente día ya están bien, pero porque tenían ideas suicidas, se hacen un montón de estudios, de valoraciones, de envíos a hospitales especializados, y que finalmente es pérdida de recursos, pérdida de tiempo del mismo paciente, o sea, no de nosotros, o sea, nosotros, eso no es una pérdida de tiempo, pero del paciente mismo sí. Finalmente pierde su escuela, pierde su trabajo, pierde sus actividades, ¿sale? Y todo por no saber manejar el estrés. Ya sabemos que ahorita decimos, cualquiera que diga me quiero matar, ya inmediatamente suenan alarmas.
Pero por eso, insisto, debemos de tener a personal especializado prácticamente en los niveles más básicos de atención médica, para que podamos valorar ese tipo de situaciones. ¿Sale? Finalmente, los recursos que tenemos en los hospitales, en las clínicas, en todos estos lugares, pues no son infinitos. También tenemos ni los materiales ni los humanos. ¿Sale? Finalmente, también debemos de ir considerando justamente una mayor divulgación, una mayor prevención de cuestiones de estrés y de cómo manejarlos, para que entonces luego no tengamos este tipo de problemas en el que luego sí llegan fácil 5 personas diciendo de alguna forma que se quieren morir. Imagínense que esas 5 personas diariamente las tengamos que internar. O sea, simplemente no hay lugar, no se puede. ¿Sale? Entonces debemos irnos todavía mucho antes de que lleguen esas ideas, para que vean que en realidad no quieren como tal el suicidio, sino que lo que quieren es manejar de otra forma lo que les está sucediendo. Entonces, aquí finalmente sí quiero aclarar esto. No todos deben internarse, pero sí todos deben de tener la atención especializada. ¿Sale? Muchos no son exactamente urgencias, y eso es algo que se está discutiendo con mucha, con mucho tacto, con mucho detalle, porque justamente, o sea, es difícil poner en palabras cuando alguien que dice me quiero matar, me quiero matar, en realidad es una urgencia, y cuando no. No todas son exactamente urgencias, pero cómo ir quitando deslindándolo de la urgencia, es una cuestión sí medio de detalle. Pero bueno, les puedo decir que se está trabajando en todo eso para que cada vez lo tengamos un poquito más claro. Sin embargo, la solución no está en aclarar eso. La solución está en evitar que lleguemos a ese punto. ¿De acuerdo? El suicidio es una decisión propia que no tiene nada que ver con las adversidades que nos rodean. ¿Qué pueden pensar de esto? ¿Es un mito o es una verdad? Que el suicidio no tiene que ver con todo lo que nos sucede, que no tiene que ver con las condiciones horribles de sociedad, de familia, de laboral o escolar, que no tiene nada que ver con eso. Luego es muy difícil eh, decir que pues uno se suicidó por decisión propia, ¿no? O sea, que fue decisión de él, que no fue más bien el que lo estuvo atosigando. ¿Qué pasó aquí ahorita? ¿Qué está pasando ahorita con lo del bullying o con lo del el mobbing, ya sea a nivel laboral? Normalmente, si una persona llega a este tipo de conductas, lo primero que se dice es que fue por culpa de. ¿Sale? Y empezamos a buscar culpables, empezamos a buscar quién fue el que lo llevó a esta situación. ¿Qué creen? El suicidio es una decisión propia. Esto hay que tenerlo bien claro, porque aún en esos momentos en los que estamos siendo acosados, buleados, y con todo eso encima, en realidad es nuestra resiliencia y nuestras capacidades, nuestras herramientas, las que nos van a ayudar a enfrentar este tipo de, de estresores, ¿sale? Cuando el estrés no lo aguantamos, es cuando entonces llegamos a la conclusión de que no hay solución, y entonces nos corresponde matarnos, ¿sale? Pero ojo, finalmente esa es la decisión de uno. Y esto es importantísimo de entender, por ejemplo, para los papás, sobre todo a quienes se les suicida un hijo. Se quedan con la culpa de que fueron ellos, de que no estuvieron ahí, de que pudieron haber hecho más, de que fue su culpa, fue el no haber estado ahí, el haberlo regañado, el haberle prohibido, el haberle dicho. Y no se pueden quedar con esa culpa. No fue culpa de ustedes. El suicidio es una decisión propia, ¿sale?
Puede haber cosas que como que nos van empujando para allá, de la misma forma en que puede haber cosas que nos pueden ir retirando de todo eso. Digo, para eso es que estamos haciendo todas estas pláticas de preparación. Pero finalmente, quien lo llega a hacer fue por decisión propia. No hay que estar buscando culpables. Eso solo genera cada vez más dolor y más problemas en realidad. ¿Sale? Entonces yo sé que esta es una verdad que luego es difícil de entender, sobre todo para quien ha tenido a alguien que, pues, con esta, que ha hecho esto. Pero en serio, es decisión y finalmente responsabilidad de cada uno de nosotros el llegar a esa conducta. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene que ver con qué tan feo está el mundo que nos rodea, ni con qué tantas adversidades tenemos. El decidir ya no seguir aquí es una decisión propia, ¿sale? Pues ojo con eso. Digo, sí habrá suicidios accidentales o suicidios imprudentes, ¿no? El famoso Chavo del Ocho sin querer queriendo, ¿no? El que pues lo que quería sí había dicho mucho que me iba a matar y pues ese día me tomé unas pastillas con un poco de alcohol, pero lo que quería era dormirme. ¿Y qué pasó? Pues ya, me morí. Tal vez ahí sí, eh, no, no es que tuviéramos esa decisión como tal, pero vaya, fuera de casos muy particulares, la decisión del suicidio es personal. Quienes más se suicidan son los adultos mayores o los niños. ¿Uno qué pensaría? Que los extremos de la vida son los que más se llegan a suicidar, o más bien los adultos, los que andamos del tingo al tango, de arriba a abajo, peleándonos con medio mundo. ¿Quién sería la población que más se suicida? Pues bueno, aquí para sorpresa de algunos, sí son los adultos mayores o los niños. Los niños, les repito, desde edades muy tempranas ya piensan en esto, ya lo saben, pero no lo alcanzan a dimensionar. Entonces, entre que están descubriendo las cosas, pues se terminan haciendo daño. Entre que no ven riesgos, terminan haciendo cosas bastante peligrosas y pues terminan matándose, ¿no? O sea, el niño que quería volar como Superman no se quería matar, pero finalmente él se aventó por la ventana y pues eso se le considera un suicidio, ¿sale? Entonces, los niños por esas imprudencias y por esta falta todavía de juicio o de conocimientos, es que están en riesgo. Es por eso que siempre debe de haber alguien con los niños, no los podemos dejar solos. Y en el caso de los adultos mayores, o sea, y una de las cosas que también les digo en la clase a mis alumnos, solo imagínense esto, si todo sale bien, si todo sale perfecto, si todo sale como idealmente, te va a tocar ver morir a todos los que estaban aquí cuando tú llegaste. Si todo sale bien, te va a tocar ver morir a tus abuelitos, a tus papás, a tus tíos, a tus hermanos mayores, a tus primos mayores, a tus amigos que son más grandes, a tus profesores, a todos los que ya estaban aquí. Y es que si no sale así, es porque se murió alguien más chico que tú o porque tú te moriste antes. Entonces, por eso digo, si todo sale perfecto, te va a tocar ver morir a todos, ¿sale? Y además, pues a nadie le sale perfecto la situación. Yo creo que ya todos hemos llegado a tener, me atrevería a decir que todos ya hemos llegado a tener la experiencia de alguien que se ha ido, como decimos así coloquialmente, antes de tiempo, ¿sale? Entonces, pues ya no nos salió tan perfecto el asunto. Y es que en esta cuestión no vamos como formados. Entonces, quienes llegan a edades mayores, ¿cuántos duelos, cuántas personas no han visto morir? Incluso cuántas personas más jóvenes que ellos no han visto morir. Obviamente ya hay un punto en el que uno dice, oigan, ya me toca ya, yo quiero ser el siguiente. Ya, o sea, ya no quiero ver morir a más personas. ¿Sale? Entonces,
Esa es una razón por la que, bueno, la ideación suicida también está bastante presente en los adultos mayores. Además de que también luego suelen hacer cosas más efectivas que otras personas para conseguir el morirse. Pues, simplemente el paciente que ya está encamado y que ya no quiere seguir así, es el que deja de tomarse las medicinas, es el que ya no permite ningún tipo de ayuda, el que ya no come. ¿Sale? Y esa es, pues técnicamente una cuestión suicida, ¿sale? También hay otro detalle que suele ocurrir con los adultos mayores, y es la cuestión, pues, de la jubilación. La jubilación es una etapa en la vida en la que lo que te están diciendo, o sea, la sociedad te está diciendo, ya vete, ya no te quiero aquí, ya estás viejo, ya no me sirves, quiero a alguien más joven, quiero a alguien con más energía. ¿Sale? Entonces, la jubilación es una etapa en la que te están diciendo, ya, estás ocupando espacio que podría ser mejor ocupado por otras personas. Entonces, es una forma horrible de decirnos, ya vete a descansar, pasa una nueva etapa, ya te toca hacer otro tipo de cosas, ya no tienes que estar con este ritmo. Nada, nos lo dicen de una forma más fea. A muchos de mis alumnos también ya les digo, ¿no? Que bueno, ellos no se tienen que preocupar porque pues vaya, ya no van a tener jubilación. Dentro de ellos me encuentro yo. Pero, finalmente, los que ahorita están teniendo esa etapa, justamente se están enfrentando a esa situación. Y muchos de los que se jubilan, que porque estaban hartos o porque los jubilaron, terminan en mi consulta con depresión y obviamente con todas estas ideas de que ya no sirvo, ya no soy útil, ya nada más estorbo, ya he visto morir a muchos. Pues obviamente todo esto incrementa el riesgo suicida en la población geriátrica, ¿sale? Entonces, sí es cierto, estas poblaciones son las que mayor riesgo tienen para llegar a cometer un suicidio. No son solo estas las causas, pero vaya, sí son de las más relevantes. Bueno, una tercera, las patologías crónicas. O sea, finalmente, en el caso de los adultos mayores, normalmente ya cuando llegamos allá, ya el organismo ya no funciona igual, ya tiene algo encima. Entonces ya tenemos que ya no nos funciona bien, pues la rodilla, que ya el páncreas, que ya el pulmón, que ya el corazón, que ya... Y entonces, pues sí, todo eso también contribuye a esta ideación. Si tratas mal a una persona que intentó suicidarse, ya no va a querer volver a hacerlo. Esto como era típico, y de hecho cuando yo fui estudiante, esto fue lo que me dijeron que hiciera. Que si llegaba una paciente con intento suicida, sobre todo una niña, una jovencita, no, hombre, había que hacerle lavados y que el que peor supiera canalizar que fuera el que le pusiera la solución o sea, y tratarlos mal, porque así van a entender que no tienen que hacerlo. Pues por supuesto que no. Para empezar, eso es ilegal, es una negligencia, eso no debería estar ni dentro del concepto del médico. No importa quién sea el paciente, hay que tratarlo de la mejor forma posible. Una, dos, con regaños, no. Como dicen, a la fuerza ni los zapatos, ¿no? Entonces, tratar mal a una persona que se intentó suicidar solo incrementa el dolor, solo incrementa el hecho de, o sea, no es posible, falle y por eso estoy viviendo todo esto. No, pues ahora lo tengo que hacer mejor. ¿Sale? Entonces, no, obviamente esto no lo podemos seguir permitiendo. Por favor, quienes estén en contacto en áreas, sobre todo de urgencias, porque sí, o sea, entiendo que luego estamos bien cansados y que luego pues llegue un intento suicida, pues como que no agrada, o sea, no es bonito, pero no por eso podemos tratarlos mal, al revés, son los que más ayuda están requiriendo, porque ya es un aviso de que la siguiente sí lo hacen, o sea, que la siguiente ya lo logran. ¿Vale? Finalmente, mientras más intentos suicidas tengas, mejor vas perfeccionando la técnica. Y por eso, si la primera vez con 4 pastillas de paracetamol no te moriste, para la siguiente ya tomas 20. Y si con 20 no te moriste, mejor ya le cambias y ya usas otro medicamento más fuerte.
¿sale? Entonces, por eso es que no podemos tratar mal a estas personas, al revés, es cuando tenemos que apoyarlos más pues, eh, orientarlos de la mejor manera, ¿sale? Entonces, finalmente, hay como mitos como estos, hay, perdón, hay muchos, ¿sale? Hay muchos y luego hay cada vez nuevos. Ahorita he estado escuchando muchos sobre que los suicidios por la actividad o por por las redes sociales, por las cuestiones tecnológicas, ¿no? Que hay muchos juegos que incitan al suicidio o muchos retos sociales que terminan provocando suicidios. Sí, y no por eso las redes sociales son las malas, no por eso los juegos son los malos. Tenemos que todavía conocer mucho sobre la preparación o los mensajes que les estamos dando a las personas, a los niños, a los jóvenes, para que pues, lleguen a ese tipo de conclusiones. Finalmente recuerden que es decisión propia el cometer un suicidio. ¿Qué les puedo comentar entonces como conclusiones que me gustaría que manejáramos? Porque pues obviamente sí, sí son principios que yo considero durante mi consulta. El suicidio no es una solución. Finalmente no es una respuesta, n- no es una solución, pero sí es una posibilidad que en todas las personas debemos de considerar, que si no hacemos nada, podría llegar a pensar que el suicidio es la solución. Ante una persona que manifiesta deseos de suicidarse, ojo, no hay que alarmarse. O sea, no es así de, ¿te quieres matar? No, no, vente, vamos a urgencias. No, a ver, llámale a esto, llámale. No, eso solo incrementa el estrés. No, hay que escuchar, hay que acompañar y hay que insistirle en que busque ayuda profesional. ¿Sale? Pero sin alarmar las cosas. A la mera hora, por alarmarse por esto, es que a la mera hora dicen, no, por eso no le digo a nadie. Porque si le digo a alguien, no, bueno, se vuelven locos. Y la verdad es que muchos sí. Se alarman tanto que resulta peor haberles dicho que luego no decirles, ¿no? Entonces, por favor, no hay que alarmarse, más bien es, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo lo piensas? ¿Por qué estás así? ¿Quieres que vayamos por alguien? ¿Quieres que busquemos ayuda? Te acompaño, te busco quien te pueda acompañar, qué sé yo, ¿sale? Entonces, ojo, no alarmarse para no alarmar más las cosas. Más bien, con calma, buscar ayuda. La persona que intentó suicidarse puede salir adelante y no volver a intentarlo, siempre y cuando busque la ayuda y la encuentre. Ese también es un detalle importantísimo. No porque ya fue con el psiquiatra o porque ya fue con el psicólogo, ya nos salvamos, ya la hizo. No, muchas veces luego no hay el clic. O sea, simplemente hay pacientes con los que no se hace clic y por eso a la mera hora, pues no podemos ayudarlos. Entonces, no porque ya lo haya visto un psiquiatra o un psicólogo, ya, adiós problema. No, hay que ver que sí haya funcionado, hay que seguir las reglas, ¿no? De las consultas, de la toma de medicamentos, de pues todo el seguimiento que se tiene que hacer para que ese intento suicida que tuvo haya sido el último. Sabemos que cada intento suicida incrementa el riesgo de un siguiente intento. Entonces, de hecho es más común que si lo intentaste una vez, puedas volver a hacerlo. Es por eso que necesitamos ir por ayuda, no porque haya sido nada más me tomé 2 pastillas de paracetamol con intento suicida, o sea, con ganas de matarme. Pero como nada más fueron esas 2 pastillas, pues obviamente no iba a pasar, déjenlo como si nada. Obviamente esos son los que más ayuda requieren. Hay veces que luego me peleo, bueno, no es pleito, pero que luego discuto con mis compañeros, ¿no? De otras áreas. No, doctor, es que mira, se llegó y se clavó un cuchillo en la pierna y casi le pega a a la femoral y entonces, pues fue un intento suicida bárbaro. ¿No? Y luego hablas con el paciente y no, o sea, estaba desesperado, le dolía horrible la pierna y pues agarró el cuchillo y se lo clavó.
Tal vez fue una lesión gravísima, tal vez fue una lesión que casi lo mata, pero eso no fue un intento suicida. Mientras que el otro que agarró una cuchara y se estuvo raspando las muñecas hasta dejarse rojito, o sea, pues ahí esa no es una lesión grave, esa no es una lesión, vaya, luego ni lesiones, pero le preguntas al paciente y te decía lo que quería era llegar hasta la arteria y ya acabar con todo. Eso es un intento suicida. Entonces, muchas veces el especialista en esta área tiene que indagar bien cada uno de los eventos, de los intentos, porque no siempre el tomar pastillas o el hacerse una lesión quiere decir que se intentó suicidar. Y no todas las veces que pues no llegó a eso, no significa que no quiere hacerlo, ¿sale? Entonces, para eso es que tiene que buscar ayuda y encontrarla. Porque también ahorita estoy viendo que muchos quieren buscar una consulta conmigo, pero pues, para llegar a la consulta del médico especialista, pues son 3, 6 meses. Entonces sí, luego ya he tenido varios pacientes que llegan y sí, hasta riendo me dicen, doctor, es que hace 6 meses me pasó esto y lo otro y me quería morir. Ahorita pues ya fui con otro psiquiatra, ya fui en otro lado y pues bueno, ya estoy mejor. Pero vengo porque pues me dieron la cita para entonces. Hay muchas cosas que debemos de mejorar para que no pasen este tipo de situaciones. Y el estigma que rodea al suicidio puede hacer más daño que el sufrimiento que llevó a la persona a intentarlo. O sea, muchas veces lo que se piensa alrededor de quienes se lesionan o quienes intentan quitarse la vida termina siendo peor. O sea, termina siendo todavía más grave que la depresión o la ansiedad que los llevó a intentarlo. Y entonces, mira, ese fue el que lo intentó. Ay, mira, no es que ya no puede salir solo porque se va a volver a querer matar. No, 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 ya no te juntes con él, ¿eh? Porque él, se intentó suicidar. Entonces, y a la mera hora, por ese mismo estigma, lo terminamos aislando y le terminamos, empujando a que nuevamente tome esa decisión. Entonces, hay que erradicar ese estigma, hay que hablar con más naturalidad sobre esto y hacer ver que efectivamente no es normal y no es adecuado el suicidio, pero que tampoco es algo que tengas que esconder. Es más bien algo que tienes que hablar para que podamos ayudar, ¿vale? Pues espero que la plática les haya ayudado. Todo, quedan muchos mitos, muchas verdades al respecto, pero pues también me dijeron que no me podía tardar mucho tiempo, entonces este, yo creo que hasta aquí estaría la plática. Les agradezco mucho la atención. Cualquier duda, cualquier situación, bueno, está el correo, ¿no? El- de salud mental del ISSSTE. Y como les comenté, bueno, un servidor puede apoyarlos desde su trinchera en el Hospital General Tacuba. Muchas gracias y pues nos estamos viendo. Hasta luego.